Hola Fabi, ¿cómo andás? Hola. Bien, ¿Falta luz? ¿Estoy bien? estás bárbaro. No, sí, a mí me falta luz, pero bueno, acá no tengo y es el único lugar donde estoy cerquita de internet. Ahí tengo. Vamos, ¿Se oye? sí, se oye, perfecto. Dígame a mí Perfecto. si no se escucha, desconecto el wifi, porque viste que tengo Te problemas. escucho todo. Te escucho todo. Espera. Perfecto. Bueno, ¿querés que arranquemos? A ver. Pongo más abajo esto. Ahí va. Mm, Ahí está. ¿Estamos? Estamos. ¿Cómo Bueno, estás? perfecto. Bueno, hoy en la semana de la fibromialgia tenemos a Fabiana Banasco con nosotros, es médica clínica, aparte de tener fibromialgia y trabajar con pacientes con fibromialgia, también trabaja con cannabis. Ella es egresada del primer posgrado de endocannabinología y terapéutica canábica de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Medicina, donde tuve la suerte de cursar con ella y conocerla y hoy nos viene a explicar un poquito, para empezar, de qué se trata un poco la fibromialgia. Bienvenida, Fabi. Hola Mariana, ¿cómo va? Bueno, así de entrada, ¿qué es la fibromialgia? Bueno, Para arrancar, para que la gente que nos está esté bien. viendo sepa de lo que vamos a hablar hoy, porque como sabemos hay mucha gente que capaz no está diagnosticada con fibromialgia y tiene muchos síntomas, muchos signos, pero bueno, explicarlo vos que sos la experta todo esto. Bueno, la fibromialgia primero es un síndrome, o sea, un conjunto de signos y de síntomas. Y es una enfermedad que se dice que es la enfermedad paradigma del dolor, que quiere decir que está caracterizada por un dolor que no tiene ninguna explicación, que uno no encuentra una explicación, tanto en laboratorio, en imágenes, análisis, es como cuando te duele la cabeza y no se encuentra una explicación, ¿no? Es un dolor generalizado que va de la cabeza a los pies. Generalmente es músculo esquelético, pero te puede doler también la panza, te puede doler la menstruación, te pueden doler las manos, tener rigidez. Y además de ese dolor que es crónico, que no, que va desde lo en general te toma más la parte cervical, la parte de columna, la parte de las articulaciones y de los músculos, y además se acompaña de fatiga, que la fatiga es extensa, es una fatiga extenuante, como cuando tenés gripe, ahora que está de moda la gripe, es como cuando no te podés levantar de la cama, no te podés levantar, todo te cuesta, es como si tuvieras, la definición es como si tuvieras 4 elefantes arriba tuyo que no te dejan moverte. Esa es entre el dolor y la fatiga. Después te levantás a la mañana con mucha rigidez, que tardás en calentar motores. Está alterado el sueño también, o sea, hay problemas para ponerse a dormir y para mantener el sueño. La atención y la concentración también están alterados, eso se llama fibroniebla. Y eso te puede generar, debido a que es un dolor constante, está mi perro que Sí, llora, te escucho de ahí. un dolor constante que hace que vos de repente te pongas ansioso, que te deprimas, y bueno, entonces ahí es cuando te mandan al psiquiatra. Pero bueno, además se acompaña de qué? De sensibilidad al ruido, los ruidos nos molestan, los olores, somos hipersensibles al dolor, a la luz, tenemos mucho bruxismo, o sea, vos verás un montón de pacientes con fibro por el bruxismo. ¿Y esto por qué está dado? Porque hay 90% somos mujeres, no sabe por qué, y está dado porque se da entre el 2 al 4% de la población y lo que se ve es una alteración de la percepción del dolor. Entonces, del dolor y de otros síntomas, o sea, percibimos cosas que los demás no perciben. Y está amplificado todo eso, está amplificado los neurotransmisores, nos falta serotonina, nos falta vitamina D, también hay algunas cuestiones de esas, y también la cuestión hormonal que está aumentada. ¿Y cuál es lo que pasa acá? Es una hipersensibilidad a todo. La fibromialgia, la fatiga crónica, la electrosensibilidad y la sensibilidad química múltiple conforman lo que se llama un síndrome de sensibilidad central. Y eso es porque en el cerebro todo lo percibimos como amplificado.
Estamos permanentemente en alerta, entonces eso nos produce mucha fatiga porque los mecanismos de control para la alerta frente a un enemigo que no existe, estamos todo el tiempo como en guardia, eso produce la fatiga, hace que no podamos dormir y si uno no duerme, no descansa, te levantás con dolor y más fatiga. Y Ujú. así se va haciendo como un ciclo, Y ¿no? te hago una pregunta, Fabi. ¿Hay algún estudio clínico que determine que tenés fibromialgia? Por ejemplo, ¿me puedo hacer un análisis de sangre y de orina y sale ahí esto? Sale en algunos estudios, por ejemplo, un dosaje de serotonina que puede estar baja porque es una de las cosas que nos faltan. De hecho, uno de los tratamientos es inhibir la recaptación de serotonina y noradrenalina. Ese sería uno de los tratamientos porque la serotonina es como que está disminuida. Otro es dosaje de vitamina D, que siempre va a dar bajo, pero también da bajo en mucha gente que no tiene fibromialgia, no es específico. Entonces, no hay un análisis que nos diga tenés fibromialgia. Hay un montón de estudios que, o sea, se hacen test, como el test de ansiedad, el test de depresión, se hace un test donde te dice, bueno, vos dónde tenés dolor, cuánto tiempo hace que lo tenés, dónde está localizado, cuánto es tu fatiga, qué te impide hacer, qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer. Hay un montón de test que te van diciendo todas esas cosas. A ver si me lo encuentro por acá. El índice se llama el índice de dolor generalizado, que te indica cuántos puntos tenés, que tenés que tener más de 19 regiones donde hay dolor, hay 19 regiones y da un puntaje. Y después también la gravedad de síntomas. Los síntomas, porque antes se tomaban los puntos dolorosos. Había 18 puntos dolorosos y si te dolían 11 de esos 18 puntos tenías fibromialgia, pero no tenían en cuenta ni el dolor, ni la fatiga, ni el trastorno cognitivo, ni el sueño, todo eso no se tenía en cuenta. Entonces después se hizo todo un estudio buscando que eso se tuviera en cuenta. Si en cuanto a la fatiga le ponías un puntaje, al sueño, al trastorno cognitivo. Después también se puede acompañar de zumbidos, de colon irritable, de síndrome premenstrual. Acá me preguntan Eh, si tiene relación la fibromialgia con un factor reumatoide alto. Bueno, sí, es algo que lo vemos muy seguido, que vos pedís factor reumatoide y te da alto, pero no te da tan alto como en las artritis. Está alterado el factor reumatoide, pero no es característico de la fibromialgia, o sea, lo podés tener como no lo podés tener. En esos casos hay que investigar con otros estudios a ver si, para descartar lo que se llama una artritis reumatoidea. ¿Y esto qué pasa? Como a vos te duele todo el cuerpo, te duele el cuello, vas al kinesiólogo. Después vas al traumatólogo para que te mire la columna. Después, como tenés memoria y concentración alterada, vas al neurólogo. Cuando nadie te encuentra nada, terminás en el psiquiatra. Claro. Psiquiatra y psicólogo. Y el psiquiatra te medica, porque ya estás deprimido a esa altura. Entonces te medica con un antidepresivo. Ahora, el hecho de darte un antidepresivo no hace que se te vaya la fibromialgia. Entonces, eso es el problema. Que vas a un montón de especialistas y ninguno te encuentra nada. Y te hago una pregunta. ¿Vos cómo llegaste al cannabis, por ejemplo? Bueno, yo como hace 12 años que tengo fibromialgia, una de las causas de la fibromialgia o que tiene que ver puede ser un estrés emocional, un estrés como un accidente automovilístico o a veces infecciones. Yo tuve la famosa mononucleosis de grande, porque la mononucleosis la tienen los niños y la tienen los adolescentes, pero bueno, yo la tuve de grande. Esa está hecho por un virus que se llama Epstein-Barr. Ese virus te produce una infección que con síntomas muy similares a la fibromialgia. Entonces vos vas teniendo dolor, vas teniendo cansancio, vas teniendo un montón de cuestiones que yo fui al infectólogo, me lo detectó, se me iban todos esos síntomas, pero después me volvieron y cuando se volvieron, se quedaron. Entonces empecé como todo, reumatólogo, fue una reumatóloga, me la diagnosticó, después me dio un antidepresivo, mejoré mi depresión, pero
no mejoraban los dolores ni la fatiga. Entonces empecé a meterme en los grupos de fibromialgia, distintos grupos, fibromialgia Baires, La Plata, etcétera, etcétera. En los grupos veía que había muchas personas que tenían fibromialgia y que usaban cannabis y decían que les iba bien. Yo dije, cannabis, bueno, vamos a ver. Y además tuve una paciente que tenía los mismos síntomas que yo, una compañera de trabajo que tenía los mismos síntomas que yo, y ella decía, yo fumo un marihuana y a mí eso me relaja y me levanto mejor y tengo menos fatiga y menos dolor. Bueno, si te hace bien, hacelo, le dije. Bueno, eh, entonces, una amiga que estaba en esos grupos dijo, bueno, vamos a ir a los talleres, por ejemplo, en ese momento de Mamá Cultiva, que eran los únicos talleres que había. Entonces empezamos a ir a los talleres de Mamá Cultiva, a ver de qué se trataba el cannabis, para ver cómo se cultivaba, cómo se hacían los aceites, el famoso aceite. Ahí me meto en ese tema. Y después a otros talleres de otras agrupaciones y fui relacionándome con todo lo que era el cannabis. Y también saqué un turno con el doctor Morante, Marcelo, nuestro profe. Y bueno, lo vi a Marcelo, me dijo que él tenía buenas respuestas con la fibromialgia y el dolor y la fatiga. Entonces me dijo, bueno, busca a ver dónde podés conseguir. Yo no tenía nada donde poder conseguir. Bueno, finalmente consigo, compro, como hace la mayoría de la gente, compré, estamos hablando de 2016, compré un aceite, lo empecé a tomar y me hizo bien. Se me fue como una cosa mágica, se me fueron los dolores, mejoré la fatiga. Al segundo aceite que compro ya no me fue tan bien porque era otra cepa, era otra cosa. Entonces ahí Marcelo hace el curso de endocannabinología, el de posgrado. Me anoto en el curso y hago todo el curso para ver las bases científicas, para conocer un poco más, leer algunos artículos de afuera, que los hay y muchos, sobre cannabis. Lo que pasa que acá no se habla del sistema endocannabinoide, acá no sabemos. Ahora se sabe un poco más, pero en el 2016, 2017 no sabíamos mucho qué era el THC, qué era el CBD, todo eso. Bueno, así que bueno, ya elaborando mis propios aceites para mi propio consumo y con eso probando distintas cepas, distintas fórmulas y distintas formas de hacerlo y viendo qué produce en mi cuerpo las distintas preparaciones y las distintas variedades de cannabis. Y si tuvieras la posibilidad, va, que la tenés, de recomendarle al paciente dónde conseguir el aceite de cannabis, ¿vos qué elegís y por qué elegís lo que elegís? ¿Lo comprado, lo Bueno. comercial, como cuando Bueno, empezaste? actualmente tenemos varias formas de acceder al cannabis, ¿no? Uno es comprando, otro es importando, pero la ley en este momento solo cubre epilepsia refractaria, o sea que no lo podríamos comprar, importar, digamos, y el otro es el autocultivo. Y el cultivo asociativo o cultivo comunitario, ¿no? Que algún familiar cultive. Yo en general le recomiendo a los pacientes que cultiven porque es la única forma de tener una variedad de aceites de variedades o cepas de cannabis que puedan actuar en nuestro cuerpo y que nosotros podamos tenerlo en la heladera y tengamos acceso a él. Por ejemplo, el otro día Valentina Bassi comentaba que qué hubiera sido de ella en la cuarentena si no hubiera tenido su propio aceite para dárselo al hijo. Y lo mismo me pasa a mí, y lo mismo le pasa a un montón de gente. Si no lo tuviéramos nosotros preparado, hecho, cosechado y haberlo fabricado nosotros mismos, no tendríamos el aceite para nosotros. Muy poca gente accede a comprar un aceite. Y cuando vos compras un aceite, hay que tener mucho cuidado de que ese aceite esté hecho con condiciones higiénicas, que no se le hayan puesto pesticidas, que no esté muy diluido, porque entonces, si a mí me dan un aceite muy diluido, a mí no me va a servir porque voy a tener que tomar 30 gotas para que me haga algo en el mejor de los casos o que no esté adulterado. Y lo otro puede no ser la cepa que me sirve a mí. Ujú. Como hemos visto ahí en Familias Cultivando, hay gente que ha probado hasta 20 o 30 cepas. Hasta encontrar, porque esto es un traje a medida, es muy personalizado.
Ujú. ¿Y qué cepa Esta Mabelita que sabe. acá nos están preguntando la gente que no sabe lo que es cepa, qué cepa usas Bien, vos y qué es también ratio 1.1, CBD y THC, es lo que nos están preguntando en vivo ahora. ¿lo querés contestar vos? No, lo que yo puedo explicar de las cepas es que es la genética de cada planta, que hay más de 1000 plantas distintas, porque tenemos más, o sea, creería que hay una genética por cada cultivador que hay. Y lo que se refiere a lo que es ratio 1.1, la planta tiene dos componentes que están en abundancia, que es el CBD y el THC, después tiene muchísimos componentes más como el CBG, el CBN y otros, pero principalmente hay predominio de CBD y THC. El THC es un componente terapéutico que sirve mucho para la inflamación, para el dolor, para la epilepsia también es bueno, es anticonvulsivo. Y después tenemos el CBD, que también comparte un montón de funciones, pero aparte actúa mucho sobre el sistema inmunitario. Y lo que nosotros decimos cuando decimos ratio 1.1, quiere decir que la planta tiene iguales partes de CBD que THC, que es una planta equilibrada, que elegimos preferentemente para los niños, para las patologías de los niños, pero que también sirve para un montón de patologías y para tu patología creería que también usás ratio 1.1, pero vos combinás aparte de eso, porque tenés la Yo posibilidad. combino, Exacto, así que sí. contanos qué es lo que haces vos para descansar bien, qué es Bueno, lo que usás y todo eso. claro. Las cepas hasta hace poquito, hasta hace unos meses, se habían descubierto como 15.000 genéticas, cepa o variedad. Cuando hablamos de cepa es como la cepa de los vinos, la cepa de las uvas, las variedades, los varietales de los vinos, todos difieren en algo, ¿no? ¿Y en qué difieren esas genéticas, cepas o variedades? Difieren en la cantidad de cannabinoides y en el tipo de cannabinoides que tienen, que serían THC, CBD, THC es tetrahidrocannabinol, CBD es cannabidiol, tetrahidrocannabivarina, CBN, cannabinol y 104 cannabinoides más que tiene la planta que están en estudio. De ahí surgen de un primero que es el cannabigerol y después se van formando por distintas síntesis distintos cannabinoides. A eso, a la planta tiene 400 sustancias. A eso le agregamos los terpenos, que son los que le dan el olor y el sabor, y le agregamos también flavonoides, que también tienen un efecto medicinal. ¿Qué hacen esas cepas o esos cannabinoides? Se unen a receptores en el cuerpo y ahí van a producir modificaciones. Por ejemplo, van a mejorar todo lo que es el humor, el estado de ánimo, van a mejorar el sueño, van a mejorar el dolor, van a mejorar la fatiga, van a mejorar el apetito, lo pueden inhibir o lo pueden estimular según la dosis. Y todo eso es como tener en una planta 5 remedios diferentes, ¿sí? Entonces, las variedades van a diferir en, como vos decís, la cantidad de THC y CBD, que son los principales componentes en los cannabinoides. El CBD, yo ayer estuve en una charla que dio Mariela Morante en fibromialgia, La Plata, y muchas de las pacientes que tienen fibromialgia, de las personas con fibromialgia, dijeron que ellos usan uno que es alto en CBD, que se vende en Uruguay, que es el Epifractan, y que con buen resultado. A mí, la verdad, me sorprendió, porque no es una de las indicaciones el CBD en la fibromialgia. En mí funciona las cepas uno a uno, que son THC y CBD en la misma proporción, muchas cepas tipo Juanita, Critical más CBD, las que dicen CBD en el nombre, tienen una combinación similar de THC y CBD, y eso lo puedo usar durante el día 2 o 3 veces por día. A la mañana, a la tarde o a la noche, generalmente separado 2 horas de la medicación para no interferir en el metabolismo de los otros medicamentos, que seguramente usamos otros medicamentos para ponerle paracetamol, a veces tramadol, a veces un antidepresivo, a veces algo para dormir, ¿no? Entonces hay que separar la toma del cannabis. Y yo uso cepas uno a uno o a veces combino las cepas porque eso
me di cuenta que produce menos acostumbramiento, porque uno, el cuerpo se va adaptando y se va acostumbrando a una cepa. Y eso lo sabe muy bien la mamá de los niños con autismo, vos, que cada una semana, cada 20 días, cada 2 meses, depende de cada persona, tiene que ir rotando la cepa porque cada cepa va a tener una combinación distinta de cannabinoides y de terpenos y eso va a hacer que se una en forma diferente a los receptores y que pase al cerebro también. O sea, es toda una combinación de problemas químicos, de temas químicos que están en juego. Entonces, para mí, el dolor y la fatiga, yo tengo muchos pacientes con artrosis, muchos pacientes con dolor, me ven la mayoría de adultos con dolor de 70, 80 años polimedicados, funciona muy bien el THC. Y además les mejora el ánimo, les mejora el dolor, empiezan a hacer actividad y después los pierdo. Me quedo sin pacientes porque ya están bien. Muchos pueden cultivar y muchos no. Entonces pregunto, a ver, tu hijo, tu sobrino, tu sobrina, algún familiar, no sabés, preguntá a ver si cultiva a ver, y buscamos la cepa mejor para esa persona. En fibro, alta en THC de día, y tenemos también la cuestión de sativa índica. Las sativas son más energizantes, las índicas son más relajantes. Entonces, si voy a usar una planta, solo tengo una NN, no sé qué es, la pruebo y me fijo con dosis desde a poquito, ir subiendo muy lentamente, no tan lentamente porque si subo muy lentamente no me va a hacer efecto, pero hay que ir subiendo con cuidado para no quemar esta herramienta que es muy valiosa, porque muchas personas funcionan. ¿Es para todos? No es para todos. ¿Funciona en todo el mundo? No funciona en todo el mundo. Hay que encontrar la cepa, es un camino donde hay que empezar a registrar, a analizarse y a ver qué me funciona a mí, a mi persona. Si yo tengo dos personas con fibro iguales, de misma edad, todo igual, los mismos dolores, todo. Y a una le va a funcionar una cosa, a otra le va a funcionar otra. Las sativas y las índicas se mezclan y forman híbridos. Entonces, los híbridos uno a uno serían para empezar lo mejor. Pero si no tengo, empiezo con la que tengo. Algo me va a hacer, siempre me va a modificar, porque mi sistema endocannabinoide en la fibromialgia está alterado. Entonces lo va a venir a equilibrar. Va a venir a equilibrar porque está agotado el sistema endocannabinoide en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces saltas en THC uno a uno a la noche y lo otro que puedo hacer es después pueden ir averiguando cómo obtener CBN. CBN es un producto de degradación del THC, o cuando el THC se oxida por acción de la luz, del calor y del tiempo y la temperatura, entonces ahí el THC aumenta la cantidad de C, se transforma en CBN y el CBN tiene una acción hipnótica, más relajante y más que te puede inducir al sueño. Todo esto lo tengo que combinar con ejercicio físico, con bajar el estrés, con una alimentación adecuada, con recreación, con masajes, terapia cognitivo-conductual, hay un montón de herramientas. O sea, no le vamos a pedir al cannabis todo, ¿no? Es lo mismo que en TEA. Está Hay que bien. apoyarlo con terapias. Y te quiero preguntar, ¿qué método usás para hacer el aceite? ¿Cuál es el método que más te funciona? Porque usaste varios vos también, como venís a hacerlo. Vale, sí, ¿Qué sí, aceite sí. probaste? ¿Y qué Bueno, usaste? lo primero que aprendí fue la extracción en caliente, la extracción con alcohol de cereal. Hice una extracción en caliente. De esa extracción se mezclan flores con alcohol de cereal, que es comestible, que es el alcohol con que se hacen los licores, y eso se evapora el alcohol lentamente y va quedando una resina. Esa resina una la levanta con una jeringuita como para medir cuánto hay de resina y eso posteriormente yo lo puedo diluir en aceite. Y en cuanto a aceite depende de lo que yo necesito. Puedo diluirlo en 30 de aceite, una parte de resina en 30 partes de aceite, por diluir una parte de resina en 100 de aceite. Va variando según la necesidad y mi sensibilidad. Esa fue la primera, pero ahí vi que hacía acostumbramiento rápidamente. Y después aprendí tu método del macerado, que también es el que usa Daya. Daya usa ese método, donde ahí no usamos alcohol de cereal
y mezclamos las flores directamente con el aceite, eso se tritura, después se filtra y después se le puede someter a proceso de calor o no, pero eso va a conservar todos los componentes de la planta. Entonces ahí voy a tener terpenos, que en el otro método se me van a evaporar. Cuando yo hago macerado obtengo más cantidad de aceite y más frasquitos, digamos, más volumen de aceite. Y ahí uso la planta completa, entonces para mí es mucho más efectivo. Pero también hay gente que le funciona mejor el extracto, las resinas, y a otras personas le funciona mejor el macerado. Hasta que no lo probás no sabés. Exacto. Ahí dice Mabel, Acá la gente aguante el está preguntando, macerado. es de los nuestros. Queríamos saber, con toda la medicación, porque hay gente que ya viene arrastrando polifarmacia con esta patología, como Claro, vos, la ve el reumatoide, bueno, lo ven los distintos especialistas artritis. y van dándole distinta medicación hasta que llegan al psiquiatra y le dan medicación psiquiátrica y todo eso. ¿Cómo debe manejarse una persona que toma esta medicación que quiere empezar a tomar cannabis? Bueno, depende de cada medicación, ¿no? Como explica siempre Javier, es si vos sos hipertenso y estás medicado y tu medicación y tu presión está controlada, no habría problema. Lo que hay que, donde mayor interacción vemos en el cannabis es a nivel del metabolismo del hígado, donde los remedios se van a metabolizar para poder eliminarlos a través del hígado y el cannabis también. Entonces, utilizan en la misma fábrica de eliminación. Entonces, si el cannabis está metabolizándose a nivel del hígado, viene el remedio y lo encuentra ocupado el hígado. Entonces no puede entrar. Entonces ese remedio se acumula. Donde vemos mayor interacción en todo lo que sea depresor del sistema nervioso central, o sea, tranquilizantes, benzodiazepinas, todo lo que es clonazepam, diazepam, relajantes musculares. Entonces en eso conviene separarlo, anticonvulsivante, pregabalina, todo eso que afecta al sistema nervioso central y los antidepresivos hay que tratar de separarlos. Con un paracetamol por ahí no hay tanto problema, pero con otras medicaciones